Mi nombre es Rosa María dos Santos. Tengo 72 años y llevo una historia que quedó enterrada durante décadas en lo más profundo de mi pecho. Una historia de horror, supervivencia, magia negra y justicia divina. Hoy, sentada en el porche de mi casa sencilla en Feira de Santana, Bahía, mirando cómo el atardecer pinta el cielo de naranja y rojo, decidí finalmente contar lo que me pasó cuando solo tenía 14 años. No para revivir el dolor, sino para honrar a los que no sobrevivieron, para dar testimonio de la verdad y para mostrar que incluso desde los abismos más profundos es posible levantarse. Era el año 1967. Brasil estaba bajo la dictadura militar. Tiempos oscuros donde la autoridad era incuestionable y los poderosos hacían lo que querían con los vulnerables. Yo acababa de perder a la única persona que me quedaba en el mundo, mi tía Conceição. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 8 años, en un accidente de camión en la carretera que conectaba nuestra ciudad, Ipirá, con Salvador. Papá era chofer. Mamá había ido con él en ese viaje fatídico. Recuerdo el día que llegó la noticia. Un camión fuera de control había embestido su auto. No tuvieron oportunidad. Tía Conceição, la hermana menor de mi mamá, me recibió. Ella era soltera, costurera. Vivía en una casita de 2 habitaciones en el centro de Ipirá. Era una mujer delgada, alta, con el cabello negro, siempre recogido en un moño, manos callosas de tanto coser, pero con un corazón enorme. Me dio amor, me dio casa, me dio esperanza de que la vida podía continuar, incluso después de perderlo todo. Durante 6 años viví con tía Conceição. Me enseñó a coser, me puso en la escuela, me llevaba a la iglesia todos los domingos. Éramos pobres, pero éramos felices. Tenía algunos pretendientes, pero siempre decía que yo era su prioridad, que encontraría un hombre después de que yo estuviera criada. Pero el destino es cruel. Tía Conceição empezó a adelgazar sin razón, a tener fiebres constantes, dolores en el cuerpo. Cuando finalmente conseguimos una consulta en el centro de salud, ya era tarde. Tuberculosis avanzada. En 3 meses se fue, dejándome sola a los 14 años, sin nadie en el mundo. La asistente social del municipio, doña Eulalia, una mujer gorda con gafas gruesas y una voz estridente, apareció una semana después del entierro de tía Conceição. Rosa, eres menor de edad, no puedes quedarte sola. Te llevaré a un orfanato en Feira de Santana, el orfanato San Juan Bautista. Es un buen lugar, dirigido por el padre Sebastián, un hombre santo, muy respetado. Allí tendrás comida, casa, educación, estarás bien. No quería ir. Quería quedarme en mi casita, en mi ciudad, cerca de la tumba de tía Conceição, pero no tuve opción. Una semana después me llevaban en una vieja combi, junto con doña Eulalia y 2 niños más que también iban a instituciones. El orfanato San Juan Bautista quedaba en las afueras de Feira de Santana, en una zona algo aislada. Era un edificio grande de 2 plantas, pintado de blanco y azul claro, con una capilla anexa y un patio rodeado de altos muros. A primera vista parecía un lugar tranquilo, casi bonito, con árboles de mango en el patio y flores plantadas en parterres. El padre Sebastián me recibió personalmente. Tendría unos 50 años, cabellos grises, bajo y rechoncho, con una barriga prominente bajo la sotana negra. Sus ojos eran pequeños y claros, un azul aguado que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Su sonrisa era demasiado amplia, falsa, no llegaba a los ojos. «Bienvenida, hija mía», dijo, haciendo la señal de la cruz sobre mi cabeza. «Aquí estás bajo la protección de Dios y de la Santa Iglesia. Seremos tu nueva familia». El orfanato albergaba a unas 40 niñas y adolescentes, la mayoría mujeres, algunos varones. Me colocaron en un dormitorio con otras 12 chicas, camas de hierro alineadas, un armario compartido, ventanas enrejadas.
Conocí a dos chicas que se convertirían en mis aliadas en los horrores que iban a venir. Jurema y Severina. Jurema tenía 15 años, era negra retinta, alta y fuerte, con voz grave y actitud protectora. Estaba en el orfanato desde los 8 años, cuando la encontraron abandonada en las calles de Salvador. Severina tenía 13, era pequeña y delgada, con cabello castaño claro, piel pecosa, tímida pero con una inteligencia aguda y una mirada atenta. «Mantente alerta», Jurema me susurró la primera noche, cuando las monjas apagaron las luces. «Aquí no es lo que parece. El padre no es bueno, y las monjas lo saben, pero miran para otro lado». «¿Qué quieres decir?», pregunté, el corazón acelerado. Severina se acercó, hablando tan bajo que apenas la oí. «Él llama a las chicas a su oficina por la noche. Dice que es para consejería espiritual, para confesión privada. Pero no es eso. Él nos toca. Hace cosas asquerosas». Sentí náuseas subir por la garganta, pero las monjas no hacen nada. Lo saben, pero le tienen miedo, o son cómplices, no sé. Solo sé que no sirve de nada quejarse a ellas. Y si tratas de huir o denunciar, es peor, explicó Jurema con el rostro endurecido por la experiencia. «¿Peor cómo? Hay policías que son amigos del padre. Vienen aquí de vez en cuando. Y cuando vienen, es peor que el padre. Hacen sesiones, eligen a algunas de nosotras, nos llevan a la capilla por la noche y...» La voz de Severina se quebró. Jurema completó. «Y nos abusan, varios de ellos, mientras el padre mira, rezando, como si fuera algún tipo de ritual sagrado. Es enfermizo». Pasé la primera semana en estado de choque, tratando de procesar esa información horrible. Veía al padre Sebastián todos los días en la capilla, oficiando misa, hablando sobre el amor de Dios, sobre la pureza y la santidad. ¿Cómo podía ese hombre hacer lo que describían Jurema y Severina? Pero pronto descubrí que todo era verdad. En mi segunda semana allí, me llamaron a la oficina del padre. Era una sala en el segundo piso, con un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros religiosos, un crucifijo enorme en la pared, una ventana con cortinas pesadas siempre cerradas. «Siéntate, hija mía», dijo el padre Sebastián, señalando una silla frente a su escritorio. «Debemos hablar sobre tu adaptación aquí». Me senté, con las manos sudorosas, el corazón latiendo fuerte. Comenzó con preguntas normales. ¿Cómo me sentía? ¿Si estaba comiendo bien? ¿Si las otras chicas me trataban bien? Pero luego las preguntas se volvieron extrañas. «Rosa, ¿ya tuviste novio? ¿Ya besaste a algún chico?» «No, padre», respondí incómoda. «¿Sabes sobre los cambios que ocurren en el cuerpo de una joven cuando se vuelve mujer?» «Sí, padre. Mi tía me explicó». Él se levantó, se puso detrás de mi silla. Sentí sus manos en mis hombros. «Te estás desarrollando bien. Dios te hizo bonita, pero debes aprender a cuidar ese cuerpo, que es templo del Espíritu Santo». Sus manos bajaron por mis brazos apretando. Me quedé helada. «El Padre puede enseñarte, puede mostrarte cómo cuidar ese templo». Me levanté de un salto, alejándome de él. «Necesito irme, padre. Las monjas notarán que falto en clase de catecismo». Él sonrió esa sonrisa falsa. «Puedes irte, pero volverás aquí, y la próxima vez serás más obediente». Salí corriendo, temblando, sintiendo una vergüenza inexplicable, aunque no había hecho nada malo. Jurema y Severina me encontraron llorando en el baño. «Te llamó, ¿cierto?» Jurema me abrazó. «No dejé que me hiciera nada. Escapé antes. Fuiste astuta, pero él no va a rendirse. Nunca se rinde», dijo Severina, con profunda tristeza en los ojos. En los días siguientes me llamaron 2 veces más. Traté de esconderme, inventé excusas, pero la hermana Benedita, una de las monjas, siempre me encontraba y me arrastraba hasta allí. «Niña rebelde, el padre quiere bendecirte y tú te escondes, ve ahora».
La tercera vez, el padre Sebastián cerró la puerta con llave. Has sido desobediente, Rosa. Debes aprender humildad. Debes aprender que cuando un representante de Dios en la tierra te da una orden, tú obedeces. Me agarró, intentó jalarme, luché, grité, lloré, logré empujarlo y cayó en la silla. Aproveché que destrabó la puerta y huí de nuevo, pero sabía que no podría escapar para siempre. Un viernes por la noche, 2 semanas después de mi llegada, vinieron los policías. Eran 4. El comisario Almeida, un hombre gordo y sudoroso con bigote espeso, los sargentos Bento y Augusto, 2 hombres delgados y altos con ojos crueles, y el cabo Raimundo, joven, no tendría más de 25 años, con cara de bebé pero mirada depredadora. La hermana Benedita vino al dormitorio después que todas nos hubimos acostado. Jurema, Severina, Antonia, Rosa, vengan. El padre las quiere en la capilla para una oración especial. Jurema me miró desesperada. Severina empezó a llorar en silencio. Antonia, una chica de 16 años, cabello negro y piel clara, reaccionó diferente. Su rostro se cerró en una máscara de resignación, como si lo hubiera vivido tantas veces que ya no reaccionaba. No quiero ir, dije, mi voz saliendo débil. Vas a ir, gritó la hermana Benedita, jalándome de la cama. No cuestiones la autoridad de Dios. Nos llevaron a la capilla. Era medianoche. No había nadie más que nosotras 4, el padre, los 4 policías y la hermana Benedita, que se quedó en la puerta haciendo guardia. Lo que pasó en esa capilla fue el peor horror que experimenté hasta entonces en mi vida. Los detalles son tan dolorosos que aún con 72 años no puedo describir todo sin sentir náuseas. Basta decir que esos hombres, con la cruz de Cristo sobre sus cabezas, nos violaron. Todos, uno tras otro. Mientras el padre Sebastián rezaba en latín, quemando incienso como si aquello fuera algún tipo de sacramento profano. Jurema luchó, la golpearon. Severina quedó en shock, catatónica. Antonia ni reaccionó, solo lloraba en silencio. Yo intenté escapar, grité por ayuda. El cabo Raimundo me golpeó en la cabeza, todo se volvió negro. Desperté en el dormitorio con el cuerpo dolorido, sangrando, con moretones en brazos y piernas. Jurema estaba en la cama de al lado, con un ojo hinchado y el labio partido. Severina estaba encogida, abrazando las rodillas, meciéndose adelante y atrás, murmurando incoherencias. Antonia simplemente miraba al techo, vacía. Las otras chicas nos miraban con pena, pero también con miedo. Eso podía pasarle a cualquiera de ellas. Tenemos que escapar, me susurró Jurema días después, cuando logramos recuperarnos un poco. Tenemos que salir de aquí y denunciar. ¿Denunciar a quién? La policía participa, respondí desesperada. Debe haber alguien, alguna autoridad superior. Iremos a Salvador, al arzobispo, al gobernador, a los periódicos. Alguien nos tiene que oír. Empezamos a planear. Severina, pese al trauma, era brillante observando rutinas y detectando vacíos. Descubrió que los martes y jueves, a última hora de la tarde, la hermana Benedita iba a la ciudad a hacer compras y la otra monja, hermana Dulce, quedaba sola, a cargo de todos. El muro del fondo, cerca del gallinero, tenía una parte más baja que podía escalarse. Esperamos 3 semanas, recuperando fuerzas, curando las heridas físicas, las emocionales nunca sanaron del todo. Robando pequeñas cantidades de dinero cuando podíamos, guardando algo de comida extra para llevarnos. Durante ese tiempo, el padre Sebastián seguía llamándonos a la oficina, a veces individualmente, otras en grupo. Los abusos continuaban. Los policías volvieron 2 veces más. Cada sesión era una caída más al infierno, pero también en ese tiempo encontramos más aliadas, otras chicas que habían sido abusadas, que querían huir, que querían justicia. En total, éramos 8 planeando la fuga. Yo,
Jurema, Severina, Antonia y otras 4, Lucía, María, Josefa y Carmelita. El martes señalado, cuando la hermana Benedita salió a la ciudad, ejecutamos el plan. Durante la hora de recreo en el patio, cuando la hermana Dulce estaba distraída con los niños pequeños que empezaron una pelea, las 8 corrimos hacia el fondo, al gallinero. Jurema, la más alta y fuerte, escaló primero. Lo logró. Ayudó a Severina, luego a Antonia, luego a mí. Estábamos casi todas del otro lado cuando la hermana Dulce apareció gritando. ¡Corran! ¡Huyan!, gritó Jurema a las que aún estaban al otro lado. Lucía, María, Josefa y Carmelita no lo lograron. La hermana Dulce las atrapó, pero nosotras 4, yo, Jurema, Severina y Antonia, conseguimos saltar al otro lado del muro y correr. Corrimos por el camino de tierra sin mirar atrás, con los pies descalzos sangrando, los pulmones ardiendo. Corrimos hasta no poder más, hasta que cayó el sol y la oscuridad nos envolvió. Paramos en una zona de bosque, exhaustas, hambrientas, asustadas. ¿A dónde vamos?, lloró Severina. A Salvador. Vamos a denunciar todo, dijo Jurema, decidida. Caminamos toda la noche. Al amanecer, llegamos a una carretera principal y conseguimos que un camionero bondadoso nos llevara hasta Feira de Santana. Allí fuimos directo a la comisaría central. Entramos sucias, heridas, desesperadas. Pedimos hablar con una autoridad. Nos llevaron a una sala donde un comisario nos recibió. Mi corazón se hundió al reconocerlo. Comisario Almeida. Uno de los que participaban en los abusos. Vaya, vaya. Las niñitas del orfanato del padre Sebastián. ¿Se escaparon? El padre está muy preocupado por ustedes. Él abusa de nosotras, gritó Jurema valiente. Él y los policías hacen cosas horribles. El comisario Almeida se rió, una risa alta, cruel, que retumbó en la sala. Chicas mentirosas. El padre Sebastián es un hombre de Dios. Ustedes son unas depravadas, ingratas. Él las acoge y ustedes inventan estas calumnias. No son mentiras. Usted estaba allí. Usted participó, grité. Se levantó, se acercó y me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. «¡Cállate, perra!», llamó a otros policías. Nos arrojaron a una celda, trancadas. Pasamos la noche allí, aterradas, llorando, dándonos cuenta de que no había salida, no había en quién confiar. A la mañana siguiente el padre Sebastián apareció en persona. «Hijas perdidas, las llevaré de vuelta a casa». «No, no vamos a volver», gritó Severina histérica. Pero no tuvimos opción. Nos pusieron esposas, esposadas como criminales, y nos metieron en un coche patrulla que nos llevó de vuelta al orfanato. El castigo fue brutal. Nos encerraron en el sótano una semana, sin luz, con solo pan y agua una vez al día. El sótano era húmedo, frío, lleno de ratas y cucarachas. Allí en la oscuridad, casi enloquecí. Jurema rezaba compulsivamente. Severina se quedó muda, no hablaba más. Antonia golpeaba su cabeza contra la pared, repetidamente. Cuando finalmente nos sacaron, estábamos más muertas que vivas. Pero el mensaje estaba claro, no había escape, no había justicia. Estábamos presas allí, en manos de esos monstruos, hasta que se cansaran de nosotras, o hasta morir. 2 semanas después de nuestra fuga fallida, un miércoles soleado, pasó algo increíble. Me habían mandado al patio para recoger verduras de la huerta, un castigo rutinario. Estaba allí, arrancando lechugas, cuando vi a alguien al otro lado del muro bajo, en la zona boscosa que rodeaba el orfanato. Era un hombre negro, alto, muy delgado, con rastas grises, pantalones blancos y una camisa roja. Llevaba un bastón de madera tallada en la mano y collares de cuentas de colores en el cuello. Sus ojos eran oscuros, profundos, antiguos. «Psst, niña», me llamó bajito.
Miré alrededor. Nadie me veía. Me acerqué al muro. ¿Quién es usted? Me llamo Pai Marcio de Ogum. Soy Babalorixá, padre de santo. Vivo cerca, en un terreiro en el bosque. Sé lo que pasa aquí. Mi corazón se disparó. ¿Cómo? Los espíritus me lo contaron. Las entidades que me guían me lo mostraron. Vi las atrocidades, vi el sufrimiento y vine a ayudar. Ya intentamos huir, no se puede. La policía está corrompida, protege al padre. Lo sé. Por eso no usaremos caminos normales, usaremos otros poderes, poderes más antiguos, más profundos. ¿Conoces la Umbanda, niña? No, señor. Mi tía era católica, solo conozco la iglesia. Pai Marcio sonrió, una sonrisa triste pero sabia. Existe poder más allá de lo que enseña la iglesia. Poder de los orishás, de los espíritus ancestrales, de las fuerzas de la naturaleza. Y esos poderes pueden traer justicia cuando la justicia humana falla. ¿Usted puede hacer que ellos paguen? Puedo, pero necesito tu ayuda. Necesito algo personal del Padre, algo que use siempre, que tenga su energía impregnada. Pensé rápido. El Padre usaba siempre un rosario particular en el bolsillo de la sotana. Era de cuentas negras, con un crucifijo de plata. Su rosario. Pero, ¿cómo lo consigo? Encontrarás una manera. Cuando lo tengas, tráelo hasta ese árbol de yaca allá. Señaló un árbol grande al borde del bosque. Todas las noches a las 11 estaré esperando. Cuando lo tengas, déjalo allí, y yo lo recojo. ¿Y los policías? De ellos también necesitaré algo. Si consigues pelo, trozos de ropa, cualquier cosa sirve. Mientras tanto, empezaré los preparativos. La luna está menguante. Tiempo propicio para trabajos de justicia y venganza. Desapareció en el bosque antes de que pudiera preguntar más. Conseguir el rosario fue increíblemente difícil. El padre Sebastián nunca se lo quitaba. Pero la oportunidad llegó 2 semanas después, cuando me llamó de nuevo a la oficina. Tenía grabadas las palabras de Pai Marcio. Sabía que podía ser mi último recurso, mi última esperanza. Así que, tragando el asco y el miedo, fingí estar cooperativa. Dejé que el padre me tocara. Aguanté mientras se quitaba la sotana. Puso la sotana en la silla, distraído conmigo. El rosario estaba en el bolsillo. Cuando se giró para cerrar la puerta, tomé el rosario rápidamente y lo escondí bajo mi vestido, amarrado a la cintura con un pedazo de tela preparado por mí. Tuve que soportar algunos minutos más de abuso hasta que terminó y me dejó ir. Salí llorando, pero con el rosario oculto. Esa noche, a las 11, esperé a que todos durmieran. Bajé en silencio, salí por la puerta trasera que había dejado sin cerrojo y corrí hasta el árbol de yaca. Dejé el rosario en un hueco en el tronco donde Pai Marcio me había mostrado. A la mañana siguiente, el rosario había desaparecido. En su lugar había una pequeña bolsa de tela roja y una nota escrita con letra temblorosa. Usa esto en el cuello, oculto. Te protege. Sigue trayendo objetos de los otros. Durante las semanas siguientes, en momentos de descuido, conseguí pelos del comisario Almeida que quedaron en la silla de la oficina cuando visitó el orfanato. Un botón del uniforme del sargento Bento que se soltó y cayó en la capilla. Un pedazo de tela de la sotana del padre Sebastián que rasgué en secreto. Todo lo llevé al árbol de yaca. Todo desaparecía y era reemplazado por más amuletos de protección y mensajes de Pai Marcio. Está hecho. La justicia viene. Espera. Y entonces comenzó. El padre Sebastián fue el primero en ser alcanzado. Comenzó a tener pesadillas horribles. Despertaba gritando, sudando, hablando en lenguas. Decía que veía demonios, que niños muertos tiraban de su sotana, que oía voces acusándolo. Le aparecieron heridas en la piel que no sanaban, sobre todo en las manos, las mismas con que nos tocaba. Las heridas se infectaban, olían mal, se pudrían.
Los médicos no podían explicarlo. Los antibióticos no funcionaban. Las heridas solo empeoraban. Se fue consumiendo. Perdió peso de manera drástica. Dejó de poder conducir misa porque tenía ataques de pánico en el altar. Decía que veía sangre corriendo del crucifijo, que oía risas demoníacas resonando en la capilla. Los policías también empezaron a sufrir. El comisario Almeida tuvo un colapso en la comisaría. Empezó a gritar que se estaba quemando, que demonios lo quemaban vivo. Se arrancó la ropa y se echó al suelo tratando de apagar llamas que solo él veía. Lo internaron en un psiquiátrico. El sargento Bento sufrió un accidente de coche inexplicable. El auto simplemente perdió el control en línea recta y chocó contra un árbol. Sobrevivió, pero quedó parapléjico. En la silla de ruedas decía que cada noche lo visitaban los espíritus de las chicas que había abusado, que tiraban de sus piernas, intentaban arrastrarlo al infierno. El sargento Augusto desarrolló una enfermedad de la piel grotesca. Su piel comenzó a pelarse, a pudrirse, a caerse en trozos. Parecía lepra, pero no era. Quedó desfigurado, aislado, porque la gente temía contagiarse. Vivió como un paria. El cabo Raimundo, el más joven, tuvo el destino más brutal. Fue hallado muerto en el río, ahogado pero con extrañas marcas en el cuerpo. Arañazos profundos por todos lados, como si lo hubiera atacado algo o alguien. La autopsia no fue concluyente. Algunos dijeron que fue suicidio, otros que asesinato. Pero los que sabían mirar entendieron. Fue justicia de los orishás. Y la hermana Benedita, la monja cómplice, quedó ciega de un día para otro. Sus ojos se cerraron y nunca más se abrieron, aunque físicamente estaban perfectos. Los médicos lo llamaron ceguera psicogénica. Pai Marcio y yo sabíamos la verdad. Ella había cerrado los ojos al mal. Ahora no podía abrirlos. Con el padre Sebastián enfermo y los policías fuera de acción, finalmente logramos ser escuchadas. Llegó una nueva asistente social, doña Elena, para inspeccionar el orfanato tras rumores sobre la salud del padre. Ella sí escuchó a las chicas. Trajo autoridades de Salvador, periodistas, el arzobispo, investigaron el orfanato. Encontraron pruebas, diarios de niñas que habían sido abusadas y habían muerto allí. Supimos de varias enterradas en el cementerio del orfanato con causas de muerte inventadas. Testimonios de empleados que antes tenían miedo de hablar. Documentos que conectaban a los policías con el padre. Fue un escándalo enorme. Salió en los periódicos de todo Brasil. El orfanato San Juan Bautista fue cerrado. Los niños trasladados a otras instituciones o reunidos con la familia cuando era posible. El padre Sebastián murió 3 meses después, totalmente consumido por las heridas y la locura. En su lecho de muerte dicen que lo confesó todo, implorando perdón, diciendo que demonios venían a buscarlo. El comisario Almeida fue juzgado y condenado, aunque en estado psiquiátrico. Pasó el resto de su vida, 20 años más, en una institución para criminales dementes. Los sargentos Bento y Augusto también fueron condenados y encarcelados. Bento murió en su silla de ruedas, de neumonía. Augusto vive aún, con 90 y pico años, en un asilo, completamente desfigurado y solo. En cuanto a mí, Jurema, Severina y Antonia, fuimos llevadas a una institución en Salvador. Esta vez era un lugar verdadero, administrado por gente que realmente se preocupaba. Empezamos terapia, comenzamos a curarnos poco a poco. Pero antes de ir a Salvador, fui por última vez al árbol de Yaca, a agradecer a Pai Marcio. Él estaba allí, esperando. Pai Marcio, usted nos salvó, ¿cómo puedo agradecerle? No necesitas agradecerme, hija. Agradece a los orishás, especialmente a Ogum, guerrero de la justicia, e Iansá, señora de los vientos y de la transformación. Fueron ellos quienes trajeron la justicia. Usted hizo magia negra.
No existe magia negra o blanca, niña. Existe la magia con intención. Usé las fuerzas de la naturaleza, de los espíritus, para restaurar el equilibrio. Esos hombres habían causado un sufrimiento enorme. Habían roto el equilibrio de las fuerzas. Lo que hice fue restaurarlo, hacer que el mal que causaron regresara a ellos. No fue venganza gratuita, fue justicia divina. ¿Se supone que debo sentir lástima por ellos? ¿Por el padre muriendo así? ¿Por los policías sufriendo? Pai Marcio me miró profundamente. Sentirás lo que tu corazón te diga. La compasión es una virtud, pero perdonar no es olvidar ni aceptar el mal. Es soltar el peso del odio para que puedas seguir adelante. Un día, cuando estés lista, podrás perdonar, pero no tiene que ser hoy. Me dio otro amuleto, para que siempre lo use. Ve a vivir tu vida, Rosa. Sé feliz. Esa es la mejor venganza. Sobrevivir, prosperar, ser feliz a pesar de lo que intentaron hacerte. En los años siguientes, hice exactamente eso. Crecí, estudié, me gradué como maestra. Conocí a un buen hombre, Juan, un obrero honesto y cariñoso. Nos casamos, tuvimos 3 hijos maravillosos. Les di amor, los protegí, hice todo lo que no hicieron por mí. Jurema también rehizo su vida. Se volvió trabajadora social. Dedicó su vida a proteger niños vulnerables. Hoy está jubilada, tiene nietos, vive en Salvador. Severina tuvo un camino más difícil. El trauma fue demasiado profundo. Pasó años en tratamiento psiquiátrico, pero nunca se recuperó del todo. Vive en una casa de apoyo, cuidada, pero no pudo tener una vida totalmente independiente. La visito siempre que puedo. Antonia se suicidó a los 23 años. No pudo cargar el peso de los recuerdos. Lloré mucho por ella, rezo por ella hasta hoy. De las 4 chicas que no lograron escapar con nosotras, Lucía, María, Josefa y Carmelita, supe que fueron trasladadas a otras instituciones después del cierre del orfanato. Perdí contacto, pero espero que hayan encontrado algo de paz. A lo largo de los años, seguí en contacto con Pai Marcio. Visitaba su terreiro, llevaba ofrendas a los orixás, participaba en algunas ceremonias. No me convertí en hija de santo oficialmente. Mantuve mi fe católica, una fe renovada, no en la institución corrupta, sino en el Dios verdadero. Pero también incorporé el respeto y gratitud por las fuerzas africanas que me salvaron cuando la iglesia falló. Pai Marcio falleció hace 15 años, a los 85. Estuve en su entierro junto a cientos de personas que ayudó a lo largo de la vida. Fue enterrado con su bastón, sus collares, al sonido de atabaques y cantos. Antes de morir me dijo: Rosa, tú eres la prueba de que la oscuridad no vence. Por más profundo que sea el abismo, siempre hay luz al otro lado. Tú atravesaste el abismo y encontraste la luz. Ahora lleva esa luz a los demás. Hoy, a los 72 años, miro atrás y veo una trayectoria de dolor inimaginable, pero también de increíble supervivencia, de justicia divina, de sanación gradual. Las cicatrices no desaparecieron completamente. A veces todavía tengo pesadillas, todavía tengo desencadenantes que me llevan de vuelta a esa capilla, pero aprendí a vivir con eso. Aprendí que los sobrevivientes no se definen por sus traumas, sino por su resiliencia. El perdón llegó eventualmente, pero no como la gente espera. No perdoné porque los agresores lo merecieran. Perdoné porque yo merecía paz. Perdoné para liberar el veneno que el odio deposita en el alma. Pero perdonar no fue olvidar. No fue decir que todo estaba bien. Significó solo que no permitiría que esos hombres siguieran controlando mi vida, ni siquiera después de muertos. En cuanto a la magia, la brujería, los trabajos de Pai Marcio,
Sé que algunas personas dirán que fue coincidencia, que los hombres fueron castigados por el sistema judicial, que las enfermedades y los accidentes fueron naturales. Y está bien si piensan eso, pero yo estuve allí, yo vi, yo sentí la energía cambiar cuando se hacían los trabajos. Vi la justicia divina actuar por medios que la lógica no explica. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que fue intervención espiritual. Existe poder más allá de lo que vemos. Hay fuerzas que operan más allá del entendimiento humano, y esas fuerzas responden al clamor de los oprimidos, al dolor de los inocentes. Pueden tardar, pero responden, y cuando lo hacen, la justicia se cumple. Mi mensaje para quien lee esto, especialmente para quienes pasaron por abuso, trauma, injusticia: no te rindas. Busca ayuda por los medios normales primero. Denuncia, acude a las autoridades, psicólogos, grupos de apoyo. Pero si esos caminos fallan, sabe que existen otros. Existen poderes mayores que los hombres. Existe la justicia divina y siempre llega. Y lo más importante, sobrevive. Sobrevivir ya es una forma de resistencia. Sanar es una forma de victoria. Ser feliz, a pesar de todo, es la mayor venganza contra quienes quisieron destruirte. Hoy, sentada en mi porche, rodeada de fotos de mis hijos y nietos, escuchando cantar a los pájaros, sintiendo el sol en la piel, sé que vencí. Atravesé el infierno y salí al otro lado, no ilesa, pero viva. No perfecta, pero íntegra, no sin cicatrices, pero fuerte, y a cada niño que encuentro, a cada historia de abuso que escucho, siempre digo: no estás solo. Hay justicia, hay sanación, hay esperanza, y hay poder. Poder en ti, poder en las fuerzas del bien, poder en la verdad que siempre, siempre, eventual sale a la luz. El padre Sebastián, el comisario Almeida, los sargentos, todos pagaron. No solo en la justicia humana, sino ante poderes mayores. Y sus historias sirven de advertencia. No importa cuánta autoridad tengas, no importa cuán poderoso te creas, el mal siempre, siempre tiene un precio, y la cuenta siempre llega. Que Ogum siga protegiendo a los guerreros de la justicia. Que Yansá siga trayendo los vientos de la transformación. Que todos los niños abusados encuentren sanación y paz. Y que todos los abusadores, en todas sus formas, reciban la justicia que merecen, sea por la ley de los hombres o por la ley divina. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Este es mi testimonio. Salve a todos los orishás que nos protegen. Salve Pai Marcio de Ogum, donde quiera que esté su espíritu. Salve todas las sobrevivientes, guerreras, heroínas. Axé, amén. Que así sea. Con amor, justicia y memoria, Rosa María dos Santos, 72 años, sobreviviente, testigo, guerrera.